La siguiente es una producción de 360podcast.sb. El primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Ya son las 8 de la mañana en punto, Diana Verónica. Y estamos listos para nuestra Vamos entrega. tarde con el invitado, vino bien puntual. Sí. Allá anduvo ahí caminando por todo galerías. No, se nota que no está Sheila, ¿verdad? Que es nuestra productora. Pero ya estamos aquí con nuestro invitado, que es alguien... Lo que pasa es que también Carlos Araujo es amigo, ¿verdad? De Diana Verónica y Tony. Hay confianza. Ahí está tomando cafecito. O sea, no se va a enojar y no va a regañar, ¿verdad? Hey, bienvenido, Carlos. Bienvenido, qué gusto Araujo, tenerte aquí. ¿Cómo te presentas? Tú eres... Carlos Araujo, panelista. Yo que soy Ciudadano. Carlos Araujo. Sí. Me llega. Yo soy Carlos Araujo, nada más, Así. punto. O sea, yo creo que tenemos años de conocernos y de venir compartiendo, poder discutir sobre el acontecer nacional desde hace buen rato. Hemos como trabajado persona, como juntos ciudadanos, también, sí. Carlos, ¿verdad? Entonces, podemos tener una conversación aquí entre profesionales y entre amigos respetuosa, Pero lo una más conversación importante respetuosa, que todo ¿verdad? esto es a nivel muy personal, desde la óptica ciudadana totalmente, o sea, Cabal. fuera de la política partidaria. A ver, Carlos, y precisamente Carlos nos estaba preguntando sobre esta nueva cabina y todo lo que significa. Para emprendedores como Diana Verónica y este servidor son apuestas. Claro. En medio de una situación complicada económica, no solamente para nuestro país, sino que todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos como luchando. No, y eso les comentaba antes de entrar al aire, ¿verdad? Que realmente felicitarlos por este tipo de apuestas. O sea, el país camina en base a emprendedores como ustedes. ¿Verdad? Es la única fuerza que hace que el país se mueva económicamente como tal. No son los empleos públicos los que van a sacar adelante este país. Y qué bueno que se arriesguen, ¿verdad? Y más en el entorno de país que estamos viviendo en este momento, que no es fácil invertir, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí venimos, mira, yo siempre lo recalco, porque así ha sido. O sea, el salvadoreño se respeta en cuanto a salir adelante respecto al trabajo, Claro. porque hemos venido de 12 años de guerra, ¿verdad? Hemos salido a trabajar bajo las balas, luego vino la firma de los acuerdos de paz, los diferentes cambios políticos que se han dado, y en medio de todo eso, terremotos, inundaciones. Salvadoreño siempre rebusca. Exacto, ¿verdad? entonces yo creo que siempre es bueno reiterar el hecho de que pase lo que pase, pues hay que seguir trabajando. No, y es que todos los días hay que comer, ¿verdad? Así Y pagar es. facturas. Y en ¿verdad? vacaciones uno se entera de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, Carlos? No, bueno, yo he estado en modo... Contanos vos. Yo realmente he estado en modo Sí, porque- vacación. Ajá, no, porque es que yo siempre digo, en la calle uno se entera, fíjate. Uno adentro no se entera, pero en la calle sí. ¿Cómo ves la situación del país? Bueno, es difícil realmente porque estamos entre ciertas circunstancias, ¿verdad? Que tienen que ver con impactos en el futuro de los salvadoreños, del día a día de los salvadoreños. Pero yo no lo veo muy optimista, sinceramente. O sea, te lo digo con esa sinceridad. ¿Por qué? Porque poco a poco las decisiones que se toman desde el gobierno van a terminar afectando significativamente la vida de los salvadoreños. Posiblemente no lo sientan en este momento, no lo reclamen en este momento, pero esas decisiones poco a poco van incrementando el nivel de desconfianza de la comunidad internacional hacia el país, y eso, quieras o no, va a tener repercusiones. El Salvador es un país que depende del apoyo internacional. No tenemos recursos para poder encerrarnos y vivir solos, vivir de lo que produce internamente el país exclusivamente. Se necesita mucha cooperación internacional para salir adelante. Y esa cooperación internacional día a día va desconfiando más de las autoridades salvadoreñas. Entonces eso al final hace que cierren puertas de ese tipo de ayudas, de ese tipo de cooperación, y que al final termina repercutiendo en la vida ordinaria de cada uno de los salvadoreños, no del gobierno. Si es que al final de cuentas el gobierno es el menos afectado como personas los que administran la cosa pública. Pero si la gente, y hay tantas cosas en medio de esto, pero principalmente la situación fiscal del país,
nos enfrentamos ante una administración pública que como que no mide las decisiones que toma en cuanto a los compromisos fiscales que tienen internacionalmente y localmente. ¿Por qué? Porque todo el gobierno funciona en base a impuestos, ¿verdad? Y esos impuestos tienen que administrarlos para atender las cosas de salud, de educación, de carretera. El presupuesto general de la nación. De todo lo que hacen normalmente, y también para pagar todas las deudas internacionales que se tienen. Antes de irnos a vacaciones, una de las noticias más importantes era que el gobierno había anunciado la compra anticipada de los bonos. El país en enero del 2023 tiene que pagar una deuda de 800 millones en eurobonos y en enero del 2025 otros 800 millones. Platicamos aquí con economistas que nos decían que era una medida bastante audaz. Esto de la compra Rafael de bonos. Lemus nos lo dijo. Rafael Lemus, a él lo entrevistamos. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, le dio una entrevista a la agencia EFE y dijo que la operación de compra anticipada de bonos iba a hacer con todas las reglas de los mercados bursátiles. Mira, yo ahí sí discrepo un poco con Rafael, a pesar de que él es economista y yo no, pero o sea, no se trata de la cosa técnica de lo que te quiero dar una opinión. Es que ser audaz en este tipo de operaciones como tal significaría de que el país tenga tanta productividad, ¿verdad? Y genere tanto incremento de la economía, que El Salvador tenga suficientes recursos, o sea, que extraordinariamente haya ingresado tantos recursos al país que deciden en ese momento ocupar esos recursos adicionales, extraordinarios que tienen, para decir, bueno, tengo una deuda de largo plazo, ¿verdad? Y tengo dinero en este momento, entonces, obvio, lo harías tú. Cualquier salvadoreño lo haría. Sí, es como tú que sacas un préstamo de tu casa, por decirte una cosa, y de repente te sacaste la lotería. Sí, en Ana Verónica y Tony me dieron un bono. Entonces tengo dinero adicional, en lugar de gastármelo y malgastármelo, voy a abonar a la deuda. Abono a la casa. O sea, eso es ser audaz. Sí. Primero, generar las condiciones para tener ese incremento de dinero. Vea que el país haya crecido económicamente para tener suficiente dinero y tomar la decisión de decir, mire, en lugar de malgastarlo o de gastarlo en otras cosas no prioritarias, voy a abonarlo para que el país ahorre muchos recursos de intereses de esa deuda. No, y además para generar confianza en el mercado. Claro, es decir, soy una persona que pago la deuda, claro, y por lo tanto te van a abrir oportunidades nuevas, te van a dar más dinero, o sea, todo maravilloso, ¿verdad? En un país que funciona de esa manera, pero es que en el caso salvadoreño no ha pasado eso. En el caso salvadoreño, el manejo de la economía por parte del gobierno ha sido el peor en las últimas décadas, ¿verdad? Y por lo tanto, inclusive hay un índice que es el famoso ENVI, que mide el riesgo país, que está en los números más arriba, peor que Argentina. Pues, y Argentina es el ejemplo claro internacional de lo peor que puede ser en la administración y el riesgo de país que existe. O sea, el riesgo país internacionalmente es algo que se mide para decir, mire, la posibilidad de que esa gente honre sus deudas es difícil, ¿verdad? Eso le ha pasado a Argentina por mucho tiempo. El Salvador no estaba ahí. En este gobierno, en este último año, por la forma en que administra la cosa pública, ha superado a Argentina en ese miedo internacional del riesgo país. Entonces, el país no tiene ingresos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ha generado en su administración pública internamente el gobierno, ha hecho que la gente internacionalmente tenga más miedo de cómo administra la cosa pública o de que les vayan a honrar las deudas a futuro, y eso ha hecho que los precios de los bonos que El Salvador ha colocado internacionalmente bajen significativamente de precio. O sea, voy a poner un ejemplo así tonto, pero para que se entienda fácilmente, que si esos bonos valían 10, cuando yo los coloqué en el pasado, hoy valen 5. O sea, El Salvador ha administrado tan mal su economía fiscalmente de que esos bonos que valían 10 ahora valen 5 en el mercado internacional. Pero a raíz del anuncio comenzaron a subir. Sí, pero no ha recuperado su valor. No al valor original, pero tampoco han subido. Sí, pero eso fue en el momento del anuncio, de la especulación. Eso va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque el país no está en una condición internacional de administración pública que diga, como no, administran bien los fondos y los dineros y el riesgo ya se eliminó. O sea, no es cierto. ¿Y qué es lo que quiero volver a llegar? Entonces, yo no veo nada de audaz en decir, miren, yo manejo tan mal mi economía de que nadie me cree internacionalmente y ahora quiero venir a decirle, mire,
le voy a comprar esos bonos a mitad de precio. Porque eso es lo que están haciendo al final de cuentas. O sea, yo he generado ese riesgo país tan alto y esa caída del valor de mis bonos lo he generado yo por mi mala administración, ¿verdad? Y al final de cuentas le voy a decir a los tenedores de bonos, mire, se los compro a mitad de precio, si quiere. ¿Verdad? Yo creo que alguno, más de alguno posiblemente, diga que sí, ante el riesgo del país que es tan alto de que no le paguen, prefiere recuperar algo por lo menos, ¿verdad? Entonces puede ser que algo le genere en la operación que está haciendo como tal. Entonces ahí es donde yo, y aparte de eso, no tienen el dinero. O sea, ¿qué han hecho? Han ido a ocupar el dinero de las reservas internacionales que genera el Fondo Monetario Internacional, que son como 300 y pico millones de dólares, que esa reserva internacional del Fondo Monetario, para lo que fue creada, es para los países que tienen problemas fiscales, que tienen problemas de caja. Cuando un país tiene problemas de efectivo en su administración pública, hace uso de esos recursos. Por eso es una reserva de liquidez internacional. Entonces El Salvador no tiene liquidez. Entonces está sacando ese dinero del Fondo Monetario Internacional para hacer esa operación de comprar los bonos a mitad de precio de un problema que yo he generado. O sea, no sé, yo sinceramente te digo, yo de audaz no le veo nada a eso. Yo lo veo más de sinvergüenzada. O sea, tú lo que ves es que estamos mandando un mal mensaje. Claro. En el sentido de, te voy a comprar los bonos antes, pero te voy a pagar menos porque el bono bajó de precio. Yo generé una condición en la que hago bajar el precio del bono y hoy te lo quiero comprar prestando dinero, porque ni siquiera es que lo tengo. O sea, son dos cosas negativas totalmente. Sí, como uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, el famoso ENVI, que es el riesgo país es bien alto. Y sigue siendo, acaba de crecer en la semana, creció otro punto. Y sigue siendo alto, exacto, es como esa perspectiva o esa impresión mundial bajar. Claro. Ahora, los gobiernos siempre se endeudan. Eso no tiene nada de malo. Tiran a veces. A largo plazo. Hacen renegociaciones. Claro, pero mira, ahí en las redes, y te lo voy a mandar otro momentito, anda un meme ahí, vea, en donde explica claramente esto. O sea, que la solución y la gran jugada maestra del gobierno es pedir un préstamo para pagar un préstamo. Eso es lo que están haciendo. Pero eso era lo que teníamos que haber hecho. Indistintamente qué gobierno estuviera. No, porque no es sacando un préstamo como vas a arreglar un problema fiscal. Pero con el nivel de deuda que tiene el nivel de ingresos. Pero eso lo ha generado él. O sea, por un lado empiezan a decir de que tienen unos grandes incrementos de ingresos, pero por otro lado, para pagar esas deudas van a sacar las reservas internacionales y van a hacer otros préstamos a intereses mucho más altos de los intereses que tienen los bonos colocados. Ahora, o sea, que uno no se explica. Al final la realidad te alcanza. Sí, porque va a llegar enero. Pues sí. Estas decisiones, ¿en qué podrían es que terminar al final de cuentas, podrían afectar? Él va a solucionar, o sea, haciendo una chanchada, haciendo una locura, él va a solucionar. Ya sea que se los compre anticipado, que dudo yo que mucha gente quiera realmente comprárselos, y los que ya en enero le vencen, al final de cuentas yo mejor me espero. 4 meses. Pues sí, ¿para qué voy a hacer? Tal vez los del 2025 puedan hacer. ¿Por qué? Porque la economía del país va en tanto deterioro. Vea que de aquí al 2025, si vos me decís, mira, te pago la mitad, mejor prefiero agarrarte la mitad ahorita que perderlo todo dentro de 2 años. O sea, yo creo que ahí sí posiblemente hay una operación. Y no te voy a volver a comprar. No, por eso. Y yo, tenedor de bonos, voy a sacar esto, vea, y al final de cuentas no te vuelvo a ver nunca. O sea, porque es lo que te pasa en la banca. O sea, vos vas a arreglar ahorita un problema que tenés, que te empiezan a hablar, a cobrarte por todos lados, al final terminás arreglando, pero quedas marcado. Sí, porque ya vas a otro banco y va a pedir la referencia del anterior y el anterior va a hablar mal de ti. Entonces, la forma en que el gobierno está queriendo resolver este problema es una forma totalmente inadecuada. Y la generación de nuevos ingresos tú no la ves tampoco en la perspectiva. Es que ¿de dónde van a generar nuevos ingresos si tienen, o sea, por la forma de administración del gobierno tiene cerrados todas las cosas de las multilaterales donde pueden obtener recursos? Entonces, poco a poco me refiero al crecimiento económico del país. No, es que el país, no, yo no veo un país creciendo, o sea, no lo veo, no sé por dónde. Al final de cuentas hay cosas que son aparentes de crecimiento, por decirte, que dicen, el IVA, hemos aumentado recaudación del IVA, ¿verdad? Es que si lo ves así aisladamente, sí, el número ha aumentado, pero ¿por qué ha aumentado ese número? ¿Es por algún tipo de políticas gubernamentales? No, es porque la inflación anda alrededor del 9%.
Entonces, al vender, ahora se recauda masiva. O sea, algo que valía 8 hoy vale 10. Algo que valía 100 hoy vale 110. ¿Vea? Y antes pagabas el IVA de 100 y hoy pagas el IVA de 110. Hay más IVA ahí. Entonces, por lo tanto, la recaudación aumenta, pero ¿a costa de qué? De que pagues más caro. A costa de nosotros los salvadoreños. O sea, no es que el gobierno está haciendo algo correctamente para poder aumentar la recaudación. Es una circunstancia que se está dando como tal. Inclusive deberían de alguna forma ver cómo aliviar esas cargas para los ciudadanos que están sufriendo una gran crisis económica en su familia. O sea, ahora la gente de verdad no termina el mes. O sea, el gobierno, yo no sé si, bueno, no es que sí, porque tienen una costumbre de hacer casi 3 o 4 encuestas diarias, creo yo. Y sí saben que hay un problema en el país. El tema es que lo esconden, pues, o sea, ahí está el otro Las punto. medidas económicas no han sido suficientes. Los bonos Bitcoin no... Es que no. por donde veas, por ningún lado. Primero, los anunciaron hace cuánto y las condiciones están, no, si ni siquiera creo que han hecho ninguna operación con relación a ese tipo de cosas. Estamos a un año de cumplir la entrada en vigencia de la ley. 6 de septiembre o 7 de septiembre. En septiembre se cumplió un año de la ley, pero a un año, 11 meses tenemos de haber hecho la primera compra de Bitcoin del gobierno, donde el presidente se ha gastado más de $100 millones en el último año comprando Bitcoin, en donde esos $100 millones o ciento y tantos millones de dólares ha perdido la mitad de su valor. O sea, que al final esas apuestas económicas son las que tienen al país en ese riesgo país internacional por estar jugando con ese tipo de apuestas económicas que no son las correctas para un país. O sea, eso está bien para un inversionista privado que quiera jugar su dinero en esto. Pregunta a alguien si... ¿quién? Vladimir Lobato. Vladimir. Pregunta, ¿está El Salvador a las puertas de un corralito? Es que todo puede pasar en la medida que el país no tenga la forma de obtener recursos, porque lo que dije al inicio, El Salvador no genera la suficiente operación económica para poder sobrevivir internamente solo y aislado del mundo, ¿verdad? El Salvador es dependiente de los organismos multilaterales para poder vivir. O sea, lo que El Salvador ingresa en dinero para la administración pública no es suficiente y necesita préstamos internacionales para proyectos de largo plazo, para atender las cosas de... El presupuesto 2022 eran que 900 millones el déficit, ¿verdad? Para financiarlo. Más o menos. Pero eso solo es para financiar el presupuesto. Y el presupuesto normalmente es pago de salarios y servicios, o sea, en un 80% o más. Sí, un poco era el pago de la deuda. O sea, pero es insignificante lo que sea inversión pública para desarrollar socialmente el país. Entonces, para eso se depende de los organismos multilaterales, con los préstamos, con todas estas colocaciones de bonos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Pero todos esos organismos en este momento le han cerrado las puertas a El Salvador. O sea, no hay un solo 5 ingresando por parte de esos organismos multilaterales. Entonces, ¿cómo vas a hacer al final de cuentas? ¿Cómo vas a resolver? Vas a resolver mediante una supuesta reforma de pensiones para caerle encima a los fondos de pensiones, pero no para resolver el problema real de las pensiones. Y te la van a vender ofreciéndote un incremento en la pensión que en el largo plazo no es sostenible. Carlos, pero el 80% de los fondos de pensiones ya los tiene el Estado a través de los certificados de inversión previsional. Pero al nacionalizarla, la operación te permite como limpiar la caja de deuda, tener como casi 600 millones de dólares líquidos disponibles que tienen ahí en bonos del Tesoro. O sea, te sirve, la operación le sirve para resolver el problema fiscal de crisis que este gobierno tiene. O sea, sirve momentáneamente al gobierno, no sirve para resolver el problema de las pensiones de los ciudadanos. O sea, que le quede claro a la gente. Esto que está haciendo el gobierno es para resolver su problema fiscal, tal como lo hicieron los gobiernos anteriores. Sí, porque alguien está diciendo... no es nuevo. Que dice que al invitado se le olvida que son deudas que adquirieron Arena y el Frente. Claro. Pero también este gobierno está adquiriendo deudas que van a pagar futuro gobierno que tienen que honrar futuro gobierno. Yo no estoy cuestionando que un gobierno se endeude, si es que eso no es malo, el tema es saber endeudarse. Bueno, acaba de salir en los medios de comunicación un reportaje sobre el tema de la deuda de los diferentes gobiernos desde hace 20 años. Este gobierno en 3 años ya superó a los 3-4 gobiernos anteriores en deuda, en 3 años nada más. O sea que también ellos están generando deuda a futuro
mucho más grande y más irresponsable de lo que hicieron gobiernos anteriores como tal. Entonces no pueden estar cuestionando eso y al final no estamos hablando de que es malo endeudarse. O sea, endeudarse no es malo porque este tipo de países, que es lo que estoy diciendo desde el inicio, necesita endeudamiento, necesita cooperación de los organismos multilaterales para poder desarrollar políticas públicas de mediano y largo plazo para que la gente cambie. O sea, en este país hay que tener una apuesta de verdad, pero inmensa y millonaria por la educación. El gobierno no tiene el dinero para resolver ese problema. ¿Cómo se van a hacer? Mediante el desarrollo de políticas públicas y programas que pueden ser financiados por la comunidad internacional porque son medidas de largo plazo. Pero en este momento el país tiene cerradas las puertas para eso. Entonces, en la medida que no tengan el recurso para atender las cosas normales internas, van a empezar a caerle a situaciones como esto del fondo de pensiones. Eso es uno. Perdón, Carlos, y esta jugada estratégica de adelantar el pago de deuda de enero 2023, enero 2025, al utilizar estos fondos de la cooperación internacional, ¿no está abriendo otra vez las puertas a las negociaciones para futura deuda? No, porque, o sea, es que el tema, ese es un tema de los bonos, primero. Los bonos no es con organismos multilaterales. Es con cualquier inversionista en el mundo. No, yo me refiero el usar esta reserva estratégica de los 365 millones. Es que esto no es parte de ningún premio por buena administración de parte del Fondo Monetario. Es una disponibilidad que le dio el fondo a todos los países. Pero ojo, pero no es que se la dio por dársela, o sea, todos los países son socios del Fondo Monetario, son miembros del Fondo Monetario y por lo tanto dinero que genera el Fondo Monetario Internacional de los préstamos que hace, que con las ganancias de repente hace su fórmula ahí y pone a disposición de todos los países miembros una cantidad de dinero, pero no para préstamos. Ese dinero no es un préstamo. Es un fondo que le pertenece a El Salvador de parte del Fondo Monetario Internacional, pero sirve para resolver problemas de caja, es una reserva estratégica. Entonces, y yo, desde el momento en que lo tomo, ya estoy diciendo que tengo un problema. ¿Por qué? Porque estoy tomando un dinero que yo tengo en mi guardadito, que los ciudadanos normal tienen en sus casas para cualquier emergencia. Ese guardadito es ese dinero que están tomando. Entonces, si yo tomo el dinero es porque tengo un problema. Porque si no lo tuviera ahí mejor dejo mi reserva estratégica para cuando tenga un problema de verdad. Sí, para una emergencia. Para una emergencia. Si lo tomo es porque tengo una emergencia. ¿Y la emergencia cuál es? Pagar los bonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy reconociendo que no tengo el dinero para pagar. Entonces, estoy haciendo uso de esa reserva estratégica. No le va a alcanzar porque son 800 millones como tal lo que tiene que pagar. Pues a eso es donde voy yo, que vienen las reformas de pensiones, vienen también reformas al tema de la liquidez que tienen los bancos depositados en el Banco La reserva Central. legal. Vea, el famoso encaje legal. El encaje legal. Pero ese famoso encaje es dinero de los ahorros de los salvadoreños, no es dinero del gobierno. Vea, eso lo que hace es tener guardado un dinero en el Banco Central, cada uno de los bancos, un porcentaje, para que ante un problema o una crisis, vea, puedan los bancos hacerle frente a demandas de los ahorrantes para sacar dinero. Su dinero. Vea, su dinero. Entonces, está esa reserva estratégica de los bancos, pero eso no es del gobierno. ¿Pero qué hace el gobierno? Por poner un ejemplo, es decir, mire, el 10% de todos los ahorros de los salvadoreños que están en la banca van al Banco Central para soportar cualquier retiro de dinero. Ok, vamos a bajarle ese porcentaje, dice el gobierno, al 5%, pero ese otro 5% restante me lo vas a comprar banco a mí en bonos. En bonos o en letes, entonces, ¿no? Los famosos letes y setes. Ajá. Los famosos letes y setes. Entonces, al final de cuentas, ¿quién va a terminar perdiendo cuando ya truene todo esto? Son los ahorrantes. Entonces, en la medida que eso vaya pasando, el famoso corralito también puede suceder. O sea, el corralito es cuando el gobierno toma una decisión de ordenarle a los bancos de no darle el dinero que tiene cada uno de los ahorrantes depositado en un banco, no dárselo al ciudadano, sino que empieza a dosificárselo. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita ese dinero que está depositado ahí para poder subsistir. La otra fuente que ha mencionado el ministro, voy a dejar la pregunta planteada porque son las 8:24 y tenemos que hacer pausa. La otra fuente que ha dicho el ministro es el incremento de ingresos al Estado a través de combatir evasión y elusión, que no me recuerdo ahorita cuánto es el monto que Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, ha dicho, pero que ha dicho que eso se está también incrementando. Vamos a la pausa, ya vinieron a poner orden. Sigue
Síguenos en TikTok como Diana Verónica y Tony. Diana Verónica y Tony. 8 de la mañana, 35 minutos, 8:35. Nos acompaña hoy Carlos Araujo, hablando un poquito de la situación política del país. Y ya que mencioné la palabra política, ¿cómo están los partidos políticos? Si es que, bueno, sí hay, vea. Está Arena, está el Frente, está el Partido Vamos, está Nuestro Tiempo, está Nuevas Ideas. ¿Gana? Gana y van... Están como 10 en proceso de inscripción. Hay varios, ¿verdad?, en proceso de inscripción. Legalmente hay como 11. Fuerza Solidaria, creo que se llama uno. Todos están en proceso. En proceso Hay varios en proceso de formación. De formación, exacto, que ya andan en la recolección de firmas o que han presentado firmas y están en el análisis en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y estamos a qué? A un año, no, a año y medio del próximo proceso electoral, ¿verdad? Porque fechas no se han definido, pero tendrá que ser febrero, marzo del 2024. Marzo del 2024, sí. Y es en elecciones generales, o sea, caen cada 15 años, coinciden las elecciones presidenciales, de diputados y de alcaldes. Nos decía aquí el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, que siempre nos escucha, un saludo, que el plazo para que los partidos hagan sus elecciones primarias era ¿por cuándo? ¿Por febrero o marzo del próximo año? Era como un año antes, sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, si Nayib Bukele busca ser candidato para reelegirse, debería, en el partido en el que está inscrito, someterse a un proceso de primarias, decía él, según cómo está la ley. Claro. Eso es necesario, o sea, la ley exige hacer un proceso de primarias para poder participar en una elección, pero eso para Nayib Bukele no es ninguna cosa que le pueda preocupar. O sea, se puede hacer un proceso interno y él sabe que cuenta con el apoyo de su partido. Claro, y él todavía entiendo que está inscrito en Ghana. Bueno, pero es que él está en Ghana. Claro. Tendría que desinscribirse. Claro. E inscribirse en pero también hay otra ley que esa creo que es la que es un año antes. No, es que en el tema de las presidenciales no hay transfugismo, no hay ninguna resolución vinculada a transfugismo, porque es prohibido constitucionalmente una reelección presidencial. Por lo tanto, nunca hubo necesidad de dictaminar al respecto de un transfugismo presidencial, porque no existe la posibilidad. O sea, eso es lo primero que la gente tiene que tener sumamente claro. La reelección en El Salvador de un presidente está prohibida por la Constitución. Y eso no hay forma de interpretarlo. Pero la sala de lo constitucional... ¿Cuál sala? Está la que hay ahorita, ha dicho otra cosa. La sala de Bukele, porque la sala de lo constitucional, la única y verdadera sala de lo constitucional, fue secuestrada en mayo del año pasado. Y esa es la única sala legítima. Inclusive esa sala emitió la última resolución dada por la Sala de lo Constitucional fue el 1 de mayo del año pasado, en donde declaró inconstitucional el procedimiento que estaba siguiendo la Asamblea Legislativa para destituirlo. Por lo tanto, lo que hizo la Asamblea Legislativa de su destitución es ilegal. Entonces, hasta este momento lo que han hecho es secuestrar el edificio de la sala de la Corte Suprema de Justicia e instalar a 5 fulanos ahí que nombró Bukele y que ellos le llaman Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, o sea, si lo ves desde el punto de vista legal y jurídico, no existe ninguna sala de lo constitucional. Porque el proceso de elección no es irregular y es inconstitucional. O sea, es que no es que no se respetó. No pudieron haber elegido ninguna sala y por lo tanto no existe sala nueva. La única sala es la sala electa como correspondió, en donde el presidente era el doctor Pineda Nada. Entonces, con los 5 abogados que ahora ellos le llaman sala, pueden interpretar y modificar los criterios a su antojo, o sea, violando totalmente las normas constitucionales. Es prohibida la reelección y por lo tanto el presidente de la República no puede estar un día más allá del mandato de 5 años. Vea, ¿ellos lo van a hacer? Sí. O sea, eso a mí no me cabe la menor duda. O sea, vas a tener a un Nayib Bukele nuevamente como candidato presidencial, modificándole y adaptando las leyes de este país y la Constitución a sus antojos. Y eso al final de cuentas cerrar el broche de oro ya para declarar al país El Salvador como una dictadura. Porque lo único que le falta al país, políticamente hablando, dentro de las ciencias políticas, para poder declararlo como un régimen dictatorial, es una reelección ilegal del presidente de la República. Es lo único que le falta. Ya internacionalmente todos los índices ya indican que estamos bajo un régimen híbrido, con autoritarismo, con un montón de condiciones, que se ha perdido la democracia en el país como tal.
pero todavía tenemos un presidente legítimamente electo. Eso es lo único que lo salva, por lo cual no lo declaran una dictadura como tal. Pero el día que se reelija, pues ya la condición estará dada. Vaya, pero tú que analizas encuestas, los resultados es que hay un apoyo bastante grande hacia la figura del actual presidente de la República, de Nayib Bukele. Yo eso no lo dudo en lo mínimo. Es evidente y es notorio y es justificable porque esos números de apoyo popular son tan grandes. Aquí en Salvador, lamentablemente, y si tú empezás a ver a muchos periodistas independientes hablando al respecto, aquí hay un cerco mediático que el gobierno ha tendido con mucho manejo y manipulación política de la propaganda electoral, de propaganda política como tal a través de los medios. O sea, aquí se están cerrando los espacios de opinión y hay un control desde el Ejecutivo de estos espacios de opinión para que nada negativo salga. O sea, primero el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya no existe el acceso a la información pública como tal. Haciendo una referencia al pasado, para que la gente lo entienda mejor, los casos de Tony Saca de corrupción y de Mauricio Funes de corrupción fueron conocidos gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública por medio del periodismo investigativo. Sin esa ley y sin esos periodistas que investigaban independientemente, nunca hubiéramos conocido los casos Saca y los casos Funes en temas de corrupción. Bueno, por lo tanto, este gobierno, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue tomarse el Instituto de Acceso a la Información Pública y aniquilar la Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy todo en este gobierno es reservado. O sea, no hay forma de conocer una mala administración pública a través de los documentos oficiales que están obligados a divulgar como tal. Por lo tanto, cierran el primer portillo. La corrupción se esconde no robando, sino que ocultando la información. Entonces, al ocultar la información de esa forma y al atacar a la prensa independiente, a que no haya periodismo investigativo serio como tal, al cerrar los espacios de opinión pública como lo está cerrando este gobierno, al final de cuentas el ciudadano no se da cuenta de verdad de lo que está pasando. O sea, hablo de las masas, no quiere decir que no salen algunas investigaciones como las investigaciones del Faro, pero si tú analizas el impacto mediático en las masas que tiene ese tipo de periodismo investigativo, no llega. O sea, no tiene la suficiente penetración y capacidad para poder desatar esa indignación ciudadana sobre las cosas irregulares que este gobierno está haciendo. Por lo tanto, ¿cómo se informa el ciudadano común y corriente? O sea, las masas se informan a través de dos medios principalmente: los canales de televisión, la televisión y el Facebook. Son los dos medios por los que la masa se informa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si tú empezás a revisar todos los noticieros, y de noticieros hay noticieros, porque hay unos que tienen impacto y otros que no lo tienen como tal, los principales medios de comunicación con noticieros que tienen impacto, no ves nada malo de este gobierno. De repente aparece una lista Engels, no la ves en esos noticieros. O sea, cosas que son serias para este país. Entonces, ¿cómo crees que la gente entienda lo que está sucediendo cuando nada importante o nada negativo de este gobierno aparece en esos medios de comunicación? La gente no se puede informar. Aparte de eso, tiene un aparato de propaganda millonario que pasa bombardeando el Facebook, principalmente, con propaganda falsa. Diciendo que este país es el país más... Bueno, hace poco el presidente mismo sacó un tema sobre el turismo, el crecimiento que había tenido hoy en la vacación. Hoy en la vacación, sí. Pero tú ahí ves la forma de manipular del mismo presidente la información, porque te hace comparaciones del crecimiento del turismo del 2020 para el 2022. Y el 2020 hubo pandemia, o sí, sea, por Dios, todo el mundo estuvo encerrado en su casa. Sí, son años atípicos. Y eso no quiere decir que el turismo no haya crecido, no haya mejorado, pero es que el turismo no nació con Nayib Bukele. O sea, el tunco y el surf existían antes de Nayib Bukele. Todo ese desarrollo del surf y de la costa, del tunco, Nayib ni alcalde era cuando ya existía. O sea, en los proyectos mismos de la carretera, la ampliación de la carretera al puerto inició con Tony Saca. La continuó el gobierno del FMLN durante los dos gobiernos que el ministro de Turismo fue el mismo, Duarte, durante las dos administraciones. O sea, ellos desarrollaron un proyecto de polo de desarrollo de la zona del Puerto de la Libertad y del surf como tal, y hicieron esa carretera. Si Nayib lo único que fue a hacer es a terminar el bypass. O sea, eso no fue invento de Nayib Bukele. ¿Y dónde están los partidos políticos de oposición? En la Asamblea Legislativa. Ahí pasan. Es que el problema es que es lo que vuelvo a insistir. O sea, tú puedes tener un grupo de oposición
que alza la voz, ¿verdad? Pero para que la gente entienda lo que está sucediendo, esa voz debe de llegar masivamente a los ciudadanos. ¿De qué se ha encargado el gobierno? De bloquear esos espacios para que esa voz llegue directamente a los ciudadanos. O sea, tú puedes gritar en este momento en la Asamblea Legislativa y denunciar algo, y eso no aparece mayoritariamente en ningún medio importante de comunicación. Muchos opinan también que la forma de comunicar también no llega a las masas, Carlos. O sea, si algo se caracteriza, ¿verdad? El actual gobierno es que el lenguaje es sencillo, sí, práctico, básico. Pero el problema fundamental no es ese. No, me refiero a que claro. Muchos dicen, porque tú lo has dicho, Sí. O sea, los partidos de oposición están en la Asamblea Legislativa y hacen sus propuestas, hacen los señalamientos. No tienen votos para incidir en nada en la Asamblea Legislativa, pero tienen voz. Exacto, pero sí, lo plantean. Pero la forma de comunicar esos planteamientos, la población muchas veces no le entiende. Pero no solo, o sea, el principal, es cierto, hay que arreglar eso. Pero yo te lo puedo asegurar en este momento, así, por una varita mágica, arreglamos ese problema y el problema va a seguir, el mismo. O sea, el problema no es el mensaje, el problema son los medios para llegar a las masas. De eso se ha encargado este gobierno, de bloquearlo absolutamente. La difusión del mensaje. La difusión del mensaje. Entonces, yo puedo tener la razón, yo puedo tener la voz, yo puedo alzar la voz, puedo tener la verdad de mi lado, pero si esa información no le llega al ciudadano de una forma masiva, es mentira. Nadie va a pensar que las cosas malas que están sucediendo son culpa de este gobierno. Y esos son los partidos políticos de oposición. ¿Y el resto de fuerzas vivas del país? Siguen opinando. O sea, hay un grupo importante de sociedad civil que habla, que expresa, que opina, pero el problema sigue siendo el mismo. O sea, aquí hay grupos de ciudadanos salvadoreños, ya sean a través de mecanismos de partidos políticos o de organizaciones de la sociedad civil, que señalan los problemas. Pero el punto es que esos señalamientos no llegan a las masas, no logran penetrar, ni siquiera pueden llegar para convencer y abrirle los ojos a mucha gente. Entonces, en la medida que yo te tenga bloqueado todo ese acceso de información a las masas, en esa medida la gente va a escuchar nada más todo el bombardeo de propaganda mentirosa y manipuladora de parte del gobierno. Carlos, recuerdo que la última vez que conversamos fue casi en el marco de marchas que se gestaron, no recuerdo cuál. 15 de septiembre. Creo. Y de alguna manera tú tenías la esperanza o veías la posibilidad de que diversos actores de la sociedad civil, decías tú en aquel momento, se tomaran los partidos políticos para desde ahí lograr alguna incidencia. ¿Qué ha pasado? Mira, tú decías, los partidos políticos deben ser el vehículo para que actores de la sociedad civil que se pusieron de acuerdo los utilizaran. Yo te voy a hacer un análisis desde una perspectiva muy personal y muy realista. O sea, yo creo que los partidos políticos tradicionales tienen la mayor parte de responsabilidad de lo que está pasando en este país, ¿verdad? Porque se acomodaron y generaron las condiciones de descontento social, ¿verdad? Y de no fijarse realmente qué importa la opinión de la gente a la hora de administrar la cosa pública, y se fueron descuidando de esa atención social de la mayoría de los salvadoreños, y al final aparecen los populistas, ¿verdad? Y explotan esa indignación de la gente, ¿verdad? Y tienen un mensaje bonito, te empiezan a mentir, a manipular, la gente compra el mandado, ¿verdad? Y llegan a donde llegaron, a casa presidencial como tal. Por eso yo sí creo que los partidos tienen ese mea culpa, deben de hacerlo los partidos políticos tradicionales. Por culpa de los partidos tradicionales está sentado Nayib Bukele en casa presidencial. Y lo han hecho. ¿Verdad? Ellos lo sentaron. Y lo han hecho. ¿Verdad? ¿Le han hecho ese mea culpa? ¿O todavía no? No lo sé, o sea, es que eso lo va a juzgar el ciudadano. Si tú haces una encuesta de opinión pública y el beneficio o la confianza que un ciudadano genere a estos partidos políticos de oposición va creciendo, entonces es que la gente está viendo un cambio en esos partidos políticos. Pero no sucede eso. Pero si no va creciendo, entonces tú has dicho la respuesta. No sucede, no está sucediendo. Yo esperaría que suceda. ¿Por qué? Porque los vacíos que se generan, ¿verdad?, de ese descontento actual, que no es mayoritario todavía contra el gobierno, pero poco a poco va creciendo
del famoso aquel 3% que decían, ahora ya es muchísimo más grande que en aquel momento, pero no sigue siendo mayoritario. Esa gente tiene un reclamo social, hablo de ciudadanos en general. En la medida que no vean en los partidos políticos de oposición un referente que se identifique con ellos y con sus reclamos, van a crear las opciones que sean necesarias para canalizar esos reclamos. O los partidos políticos, y lo he dicho miles de veces, o cambian o se mueren. O sea, eso, la historia aquí en China y en todas partes del mundo es así. O sea, si tú no estás dispuesto a cambiar una situación que tú mismo generaste para estar ahí, vas a desaparecer. Algunos opinan que están tan desgastados que tienden a... Bueno, las encuestas lo dicen, Carlos. Cada vez salen más bajos. Claro, entonces... Por eso, o incluso no salen. Por eso, inclusive, que Arena hizo una apuesta por un cambio generacional, ¿verdad? Que está sentado en este momento una dirigencia ahí, que está, en teoría, haciendo todo un análisis de fondo, tratando de encontrar el camino para hacer esa transformación. En la Asamblea General, que sí, tendrían que elegir a nuevo COENA, ¿no? Sí. Habría que ver qué viene, pero la idea de ese cambio generacional era eso, o sea, tener gente desvinculada del pasado, ¿verdad? Para que pudiera hacer todo un diagnóstico y poder tomar las acciones dentro de Arena para transformarla. O sea, esa era la apuesta, esa era la idea. En este momento, solo las encuestas de opinión pública son las que me van a determinar si eso lo están haciendo o no lo están logrando. O sea, yo sé que están trabajando, ¿verdad? Pero de trabajarlo y de buenas intenciones está empedrado el camino, ya saben hasta dónde. ¿Y tú visualizas nuevas opciones de partidos políticos? Es que todo es posible, todo es posible. O sea, de que alguien va a llenar ese espacio, o es un partido de los actuales que se transforma, porque tal y como estaban, no podrán. O se transforman o se crearán opciones. ¿Vea? Y eso es así, va a suceder siempre. Entonces, al final de cuentas, cada quien tiene que entender que los momentos propicios se están dando. O sea, y que yo no le puedo decir a la ciudadanía, espérense, pónganse en pausa, espérenme a mí, a que yo, en mi proceso lento de transformación, logre de aquí a X años hacer algo por demostrarte que he cambiado. O sea, la gente demanda un cambio de cara a las elecciones del 2024 para poder confiar en alguien y tener una alternativa de poder. Porque el gran problema de ese gran apoyo popular hacia el presidente Bukele es que es cierto que el crecimiento ha crecido, el descontento ha crecido, pero cuando la gente empieza a ver para la izquierda o para la derecha o al centro y se para, no ve alternativas. No existen en este momento alternativas al poder actual. Entonces, por lo tanto, yo estoy descontento. ¿Qué es lo que hago? Me quedo en mi casa. Pero al quedarse en su casa, ¿qué es lo que genera el ciudadano? De que el gobierno gane. ¿Por qué? Porque al no participar esta gente descontenta, participan solo los que apoyan al presidente y por lo tanto ellos en el sistema electoral optimizan los votos y sacan más diputados y tienen el control del Estado como tal. Aquí lo importante del mensaje del ciudadano es, mire, es cierto que puede estar decepcionado, pero la solución no es quedarse en casa. La solución es participar activamente y exigirle a la oposición, ¿verdad?, que haga algo por demostrarme que van a ser una alternativa real al poder. La palabra es honestidad, Carlos. Claro, es que mira, lastimosamente en el subconsciente del ciudadano claramente está que los partidos principales de oposición, y yo les hacía ejemplos a algunos, yo les presento la bandera, ¿verdad?, de un partido político, de Arena, te lo digo con esa sinceridad, la presento ante el ciudadano, hago una encuesta aquí de los que van pasando, saco una mesa ahí y solo pongo una bandera y mire, venga, ¿qué ve usted ahí en esa bandera? Es la única pregunta. Inmediatamente en la mente, en el subconsciente del ciudadano, corrupción. Por actos que se cometieron, porque así como Arena hizo cosas buenas en su gobierno, porque también las hizo, pero lastimosamente las cosas malas han pesado más en el subconsciente y en el colectivo. Y por lo tanto, aparte de toda la propaganda millonaria que el gobierno paga para decirnos todos los días, recordarnos que los culpables del problema de corrupción en El Salvador son Arena y el FMLN, ¿verdad?, porque eso es una propaganda millonaria que te pasa recordando eso permanentemente. Entonces la gente dice corrupción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como propietario de esa marca? Es cambiar ese paradigma ante los ciudadanos. Yo tengo que convertirme en el partido anticorrupción. Porque eso es lo primero que evoca esa bandera como tal en este momento. Sea cierto, no sea cierto, aquí podemos justificar y hablar miles de cosas. Eso es lo que le evoca a la gente cuando ve la imagen. Entonces yo voy a cambiar y voy a levantar las banderas de la anticorrupción.
Tenés que hacer todas las transformaciones necesarias para lograr que la gente te crea, porque no solo es discurso, son acciones. O sea, aquí no solo es de hablar bonito, aquí es de demostrar que estás dispuesto a cambiar, ¿verdad? Y eso solo se demuestra con las acciones, ¿verdad? Con las personas, con la reputación, con lo que estoy haciendo, con lo que propongo, con la transparencia que muestro que estoy haciendo las cosas y con la honestidad que yo estoy haciendo mis cosas. Si Arena no es capaz de demostrar eso, pues va a morir. Y alguien va a llenar ese espacio, eso te lo puedo asegurar. Y que puedes hablar de los partidos que no tienen pasado, hablemos de nuestro tiempo, hablemos de Vamos, que tampoco tienen credibilidad en la población, en la grande mayoría. Ojo, ahí es donde voy yo. O sea, tú tenés partidos que han administrado anteriormente la cosa pública y que, vuelvo a insistir, que hicieron muchísimas cosas buenas, pero también hicieron cosas malas, que es lo que más ha pesado y es lo que más nos han vendido. Pero también hay partidos nuevos como Vamos, Claudia, en la Asamblea Legislativa, que se ha convertido en un referente de oposición. Claudia Ortiz. La diputada Claudia Ortiz. Pero tampoco la ves en un crecimiento significativo. Entonces, ¿por qué? No es un tema nada más de que yo ya no confío en este que administró anteriormente o no me gusta la nueva opción, la nueva alternativa. No es que no le guste, es que el punto es que no llega a donde tiene que llegar. O sea, el mensaje de Claudia, de Vamos, el mensaje de nuestro tiempo, no está llegando a donde debe de llegar. Entonces, la gente no se siente representado por algo que no conoce. Entonces, ahí es donde yo insisto. O sea, ese cerco mediático, vea, que premeditadamente el gobierno hace, es lo que no permite que con más rapidez el ciudadano abra los ojos. ¿Por qué? Porque de verdad lo tienen con un bombardeo de propaganda, pero increíble. O sea, aquí esto evoca a los mejores momentos de la época de Hitler con Goebbels, ¿vea? Con todo su ministerio de propaganda como tal, de que manipulaban la opinión pública y eso es lo que este gobierno hace. Entonces, al cerrar los espacios de opinión y al manipular la opinión pública, al gastar millones de dólares, porque es lo que está haciendo el gobierno, en cimentar una mentira, y una realidad que no es la verdad de lo que vivimos los salvadoreños, al final de cuentas la gente termina embobada, termina engañada, pero más temprano que tarde, creeré yo, la gente entenderá y responsabilizará a quien debe responsabilizar, porque en este momento no es que no existen problemas, los problemas están ahí, existen, ¿verdad? La gente, el ciudadano no llega a fin de mes y eso lo sabe la gente. No hay trabajo, no hay nuevas oportunidades, hay un montón de problemas en este país. Los hospitales públicos, yo los invito a que vayamos al Rosales, pues, y vamos en la puerta y preguntemos a la gente si ha mejorado o no ha mejorado la atención de salud. No ha mejorado, ha desmejorado. Vea, vamos a las escuelas y fuera de la propaganda que nos dice de que todo es maravilloso y que van a estar 40 y tantos millones de dólares en reparar escuelas, vamos a esas escuelas y no las han reparado desde hace un año. ¿Vea? Regalan 100 computadoras y te dicen que ya El Salvador entero tiene computadoras regaladas. O sea, esa manipulación de la opinión es lo que nos está llevando, al final de cuentas, a tener esos respaldos significativos como tal. Pero lo que te quería decir es que la gente entiende que tiene problemas sociales, pero el problema es que no le echa la culpa al gobierno. Esa es la diferencia. Voy a leer aquí algunos comentarios porque ya faltan 2 minutos a las 9. Saúl Díaz dice, hey, el invitado se escucha como que hablará con el hígado. Dice, fan del Marte, dice acá también. Hola, buenos días. Mi pregunta al invitado, ¿cómo ve la desaparición de la Digestic? Sobre todo por los datos estadísticos que ahora podrían ser manipulados. Número de terminación 8799. A ver, antes que nada, yo no soy pro gobierno, pero la esperanza de muchos de oposición es que el pueblo se levante y presione y cada vez cambien su discurso cuando las cosas no suceden como esperan. Su invitado llega a hablar que el mensaje no llega a las masas, pero la oposición no ha entendido que si solo venden desgracia no van a vender, porque la realidad del salvadoreño es salir a trabajar día a día para salir adelante. Ustedes son la viva imagen de eso. Lo dijeron al principio de la entrevista, dice aquí el número 8799. Y un número desde el exterior, terminación 0262, dice buenos días, referente a la reelección. Tengo entendido que el presidente no puede renunciar ni puede pedir permiso para participar a la reelección. Saludos desde Montreal. Sí, eso es cierto. O sea, no existe la posibilidad de pedir un permiso como tal, o sea, porque está prohibido en la Constitución. O sea, ¿cómo lo van a solventar? Lo van a solventar, porque los 5 fulanos que tienen sentados ahí en la supuesta sala se lo van a resolver. Eso no será un problema para él.
La Constitución, ¿quién la hizo? Bueno, sí, la Constitución, ¿quién la hizo? De 1983. Una asamblea La constituyente. Viene desde que nació la República. De 1983. Y ha tenido reformas. Y ha tenido reformas. Y en ningún momento ha sido válida, ha sido permitida la reelección. Nunca. Es que está ahí. Hay un ha sido artículo. clarísimo, ¿no? Hay como 5 o 6 artículos que claramente hablan de esa prohibición. O sea, eso no tiene duda. O sea, A ver, se ha hablado mucho de este tema de la DIGESTIC, de la Dirección General de Estadística y Censos, ¿verdad? Es que es increíble. O sea, las cosas que suceden con la institucionalidad de este país. La DIGESTIC es una institución muy técnica. Es bien técnica. Viejísima. O sea, su forma de operar es tan establecida de que de verdad en automático funciona. Y creo que es lo que no le gusta, que se divulguen las cosas tan en automático, porque te lo ha demostrado este gobierno como tal, que todo lo esconden. Entonces la forma de controlar, por decirte, en tema de estadísticas, aquí nos manipularon el número de muertos de la pandemia. O sea, es cierto que el gobierno de alguna manera hizo acciones que beneficiaron a la población en su momento de la crisis, pero te ocultaban la información. Aquí de repente te dicen que hay menos muertos, pero en lugar de tener acceso a información los periodistas para saber y verificar que hay menos muertos, lo que hacen es reservar toda la información pública, medicina legal, la fiscalía que ya se la tomaron, y por lo tanto nadie tiene acceso a la información de las estadísticas de homicidios como tal. De repente te dicen, hemos capturado a 48,000 fulanos y no sabes, o sea, yo no sé a dónde caben 48,000 nuevos presos, pues porque ya ni cabían en las cárceles, o sea, no sabemos si es cierto o no. Con esto quiero llegar es que manipulan la información y las estadísticas públicas como tal. Entonces me imagino que no les gusta lo que hace la DIGESTIC. Y al final la desaparecen y la mandan ciertas áreas bajo control del Banco Central de Reserva, que ya sabemos quién es el presidente del Banco Central de Reserva. Y a mí lo que me da risa en esto es que el CIFCO, que es una institución que desapareció desde la pandemia, pero todavía existe y le pagan a todos. Eso no la cierran, no la clausuran ni nada. Pero es que montan eventos en otros lugares, temáticos. Pues sí, pero... Es lo que yo he visto. Pero como el de ahorita de FENADESAL, el terror CIFCO. Pero ¿por qué esas funciones no se las pasan a gobernación? O sea, si ya tienen una infraestructura personal y todo eso, o sea, si la función es la que no va a desaparecer, pero toda la infraestructura, es decir, de presupuestos, de personal y todo, sigue manteniéndose como que tuvieran bajo su administración la feria e hicieran los eventos que hacían en la feria, y eso no está sucediendo, pero esas no la desaparecen. ¿Vea? Y una institución como la Estadística y Censos, que es independiente y que es sumamente importante para las estadísticas vitales del país, la desaparecen. ¿Por qué? Porque no tienen control sobre la institución. Ese es el gran problema y el señalamiento. O sea, van a seguir haciendo encuestas, eso no hay duda, pero el tema es cómo las van a administrar, cómo las van a dosificar, cómo las van a divulgar, y ahí es donde viene todo el tema de la operación. A ver, pero muchos te podrán decir, bueno, pero la DIGESTIC era del Ministerio de Economía también, del gobierno, y ahora pasa al Banco Central de Reserva. Pero es que no pasa como DIGESTIC. La DIGESTIC como tal, primero era una institución, era una autónoma. Era una autónoma. Vea, aunque estuviera adscrita presupuestariamente a un ministerio, pero funcionaba autónomamente. Vea, ahora no, desaparece la institución y funciones de la institución se las pasan al Banco Central de Reserva. Sí, va a ser una división del banco, pero un no la departamento. El personal que hacía las estadísticas vitales, ese personal lo van a agarrar y lo van a manejar en el Banco Central de Reserva, pero ya no como con la independencia y la autonomía que antes tenía. Entonces eso no es bueno. O sea, al final de cuentas, lo único que hace es confirmarnos toda la manipulación mediática de las estadísticas en el país. Muy bien, son las 9 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué podrías esperar para ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para finales de este año? ¿Qué puede suceder? ¿Es el tema económico lo que...? Yo creo que sí. O sea, lo que a la gente le molesta y le soca ahí la piedrita en el zapato es la economía, ¿verdad? Lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada por cambiar esa realidad. Lo único que se está haciendo es manipular la información y tratar siempre de culpar al pasado. O sea, es risible que todavía a estas alturas del partido sigan echándole la culpa de los males que están viviendo en el país en este momento a las administraciones anteriores. Cuando el mismo presidente en campaña dijo que ya después de cierto tiempo ya no puedes echarle la culpa al pasado. O sea, ya es responsabilidad tuya resolver
Yo le preguntaría a la gente que vean y hagan una evaluación objetiva a ver si de verdad está resolviendo o no está resolviendo. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a invitarles a que si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.